Que el Señor les bendiga, amados, una vez más. Es una bendición y un placer tenerlos una vez más a través de estos medios que Dios ha, eh, eh, suplido para poder nosotros de alguna manera estar aún eh, ministrando, compartiendo, animando a todo aquel hermano que nos ve a través de estos medios. Gracias por su participación, gracias por su tiempo, y esperamos que hoy sea un día de grande bendición para usted. Vamos hoy a compartir nuevamente la palabra del Señor como cada semana hemos venido haciéndolo. Si nos está usted viendo por primera vez, mi nombre es Leobardo Ortiz, ministro de la iglesia Full Gospel Church en Las Lomas. Queremos bendecirlo desde aquí, desde estos lugares donde estamos grabando estos mensajes, y que Dios traiga a usted una palabra de ánimo y de aliento en este día que necesitamos tanto del Señor. Amén. En estos días tan difíciles en los cuales nos encontramos, pero Dios, como cada semana y cada día lo decimos, Dios es fiel con nosotros. Amén. Así que vamos a orar en esta hora para darle gracias al Señor y para ponernos en sus manos, para que sea Él quien habla y quien ministra a nuestro corazón su hermosa palabra de este día. Amén. Oremos al Señor, ahí donde usted está, en su hogar, donde usted nos está viendo, en su sala, en el cuarto de su casa, donde quiera que usted nos esté viendo, incline su rostro y oremos al Señor un momento. Padre, le damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por su bendición, Señor, de poder estar, Padre, aún en estos tiempos difíciles, pero con ese ánimo, con ese entusiasmo, Señor Jesús, de continuar en sus caminos, Padre eterno. Yo le pido en esta mañana, Señor Jesús, que usted bendiga a todo aquel que nos está, Señor, viendo a través de estos medios. Que usted en esta hora, Señor, toque sus vidas ahí donde ellos están. Que, Señor, sus necesidades, Padre, sean en esta mañana, Señor, tocados, sean, Señor Jesús, bendecidos, y que ahí, Señor, en la más profunda necesidad que haya en su vida, usted, Señor, les ayude, Padre, a levantarse con ánimo, con entusiasmo. Señor, sabemos que su palabra dice que usted no nos dejará ni nos desamparará. Usted es fiel a sus promesas, Padre, y le damos gracias esta mañana, porque cada uno de nosotros hemos sido bendecidos ya al levantarnos, Señor Jesús, esta mañana y ver la luz del día, Señor, ver este día tan hermoso, Señor, que usted hizo para nosotros. Porque su palabra dice, este es el día que Dios hizo para nosotros. Y le damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que usted está haciendo, Padre, por cómo está tocando vidas, Señor Jesús, y estamos, Señor, viendo que aún en este tiempo difícil de esta pandemia, de esta necesidad mundial, Señor Jesús, usted está moviendo su misericordia a favor de sus hijos. Y le damos gracias, Padre, porque en esta mañana tenemos ánimo, tenemos entusiasmo, Señor, de aprender más de usted, y queremos, Señor, escudriñar su palabra esta mañana y que usted nos ayude, Padre, a entenderla. Señor, yo le pido que en el nombre poderoso de Jesús, su Espíritu Santo, Señor, venga y ministre y haga, Señor, conforme a su santa voluntad. Yo, Señor, me hago a un lado y solo, Señor Jesús, me hago útil para usted, Señor Jesús, que usted me use como un vaso para bendición de su creación, de sus hijos que nos ven a través de estos medios. Padre, muchas gracias por este hermoso día y le bendecimos,
le amamos y le damos a usted la honra y el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Hoy tenemos en el corazón compartir, hermano, con cada uno de ustedes esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para bendición de usted que nos está viendo a través de estos medios. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de incertidumbre, donde cada día nos encontramos con la realidad de las cosas. No podemos evadir la falta de trabajo, no podemos evadir las enfermedades, no podemos evadir a veces la realidad de todas estas infecciones, toda esta pandemia que está pasando alrededor. Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros y Él estará con nosotros, porque así les dijo a sus discípulos. Recuerde usted la gran comisión en Mateo 28, nos dice la palabra del Señor. Yo estaré, les dijo a los discípulos, con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa es promesa para usted y promesa para mí, porque Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús, hermano, muchas de las veces vemos en su santa palabra, hermano, que trató temas muy, pero muy específicos con sus discípulos. Sus apóstoles, sus discípulos que anduvieron con el Señor, hermano, aquellos 12 discípulos de los cuales escucharon tantas veces las instrucciones de Jesús, escucharon los tiempos venideros, escucharon qué sería del mañana, porque hermano, ellos andaban con Jesús y Jesús todo lo sabe. Jesús sabe el día de mañana qué pasará con usted y conmigo. Jesús sabe, hermano, lo que estamos pensando ahorita. Recuerde que aquellos fariseos cavilbaban, andaban murmurando, y Jesús les decía: ¿qué murmuran? Jesús sabía todo lo que pensaba esta gente. Sabía lo que los discípulos murmuraban. Recuerda aquella vez cuando llevaban y fueron iban caminando y llevaban, porque había hecho el Señor un milagro de la multiplicación de los panes, y después les dijo al otro día que llevaran, amén, su porción, su provisión, y ellos cuando compartían, cuando hablaban, Dios sabía todas las cosas que ellos hablaban. Decían, unos querían ser los mayores, otros querían ser primero que otros, y el Señor siempre sabía qué hablaban. Amado, amada que nos ve, Dios sabe todo lo que nosotros pensamos, Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. Y Jesús hablaba con sus discípulos, hermano. Voy a compartirle algo de lo cual, hermano, el Señor compartió con sus discípulos un día antes de ese momento en el cual el Señor sería arrestado y sería llevado a los diferentes procesos en los cuales lo llevaron antes de ser él llevado a la cruz del Calvario. Los discípulos estaban con él, hermano, y estaban en aquel lugar de la cena, en aquel upper room que le llaman, el lugar alto, en donde se encontraban juntos, compartiendo siempre con el Señor. Y el Señor les hablaba, hermano, de que no tuvieran miedo, hermano. Dios siempre habló muy, muy específico con sus discípulos, porque Él les amaba a sus discípulos. Él tenía un amor tan genuino, pero tan puro, un amor agape con aquellos discípulos, con aquellos apóstoles que caminaron con Él. Y Jesús una y otra vez les indicaba: no tengan miedo, no tengan temor, porque Jesús sabía, hermano, que su tiempo estaba cerca y que un día Jesús subiría al Padre y los dejaría, pero no sin antes indicarles, no sin antes decirles tantas y tantas cosas, hermano, que el Señor les indicó antes de irse.
Dios sabía que después de que Él se fuera iba a ser difícil para sus discípulos. Como ha sido difícil para nosotros también, hermano. La vida no es fácil. Los momentos en nuestras vidas a veces son difíciles, pero tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe que Dios está con nosotros, que Dios no se aparta en ningún momento de nosotros. Y Él les indicaba y les hablaba específicamente de cosas venideras. ¿Por qué? Porque el Señor sabía, hermano, Él les dijo, si estas cosas hacen en el palo verde, ¿qué será en las ramas? ¿Qué será en aquellas ramas en las cuales solamente están sujetadas de aquel árbol, de aquel tronco? Y si en mí que hacen lo que hacen, ¿cuánto más van a hacer en ustedes? Y Jesús sabía que iba a ser difícil para ellos continuar, hermano, en esta vida. Después de que Él se fuera, ellos tendrían un trabajo arduo que hacer. Ellos les había encomendado el Señor hacer un monumental trabajo, como nos lo ha encargado a usted y a mí. Nosotros, hermano, la iglesia de Cristo, somos sus ojos de Él, somos su boca, somos sus oídos. Usted y yo somos los que debemos participar cada día, hermano, en las obras de Cristo. Ahí en su trabajo, ahí en su casa, alrededor en su vecindario, donde usted esté. Usted es el embajador, hermano. ¿Qué privilegio tiene usted y tengo yo de ser los embajadores del Rey, de Jesús? Y estos discípulos serían los embajadores, serían quienes se quedarían a cargo de aquella monumental obra que se continuaría haciendo, hermano, las obras de Cristo. Por eso cuando Jesús, hermano, sanaba enfermos, expulsaba demonios, siempre le hablaba a alguien que estuviera con él, porque él quería que aprendieran, hermano, que se fijaran, que estuvieran ellos alertas y atentos, porque cuando él se fuera, ellos continuarían haciendo sus obras. Por eso él les dijo, y mayores cosas que estas verán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y ahora cuando vaya al Padre, yo envío el Consolador y el Espíritu Santo los guiará y mayores cosas que estas verán. ¿Cuáles cosas? Las resucitaciones de los muertos. Y hermano, en estos días, ¿cuándo ha visto usted una resucitación de un muerto en la iglesia? Y sin en cambio Jesús, hermano, dijo, mayores cosas que estas ustedes harán. Así que usted y yo, hermano, si nos agarramos de Dios, si estamos sujetos a Jesús, mayores cosas que las que Él hizo haremos. Cosas como la resucitación de aquel Lázaro, o aquellos ciegos que untó el lodo en sus ojos y sanaron después que se lavaron en el estanque. O aquel paralítico que hablamos la semana pasada, este paralítico de Bethesda, hermano, que estando postrado más de 30 años, 38 años, algo así. Y Jesús lo sanó y Jesús lo restauró. Y Jesús, hermano, nos dice, y mayores cosas que estas verán. Y Jesús les inculcaba a sus discípulos. Y sabía Jesús que iba a ser difícil para ellos. Por eso en esta parte, esta porción que vamos a escudriñar en esta mañana, vemos nosotros, hermano, que Jesús, antes de ir a esa cruz, habló con sus discípulos. Y vamos a hablar hoy en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. La vid verdadera, que es Jesús. Pero en el capítulo anterior, hermano, vemos nosotros que el capítulo termina cuando ellos se levantan de aquel aposento alto y después salen de ahí y caminan, hermano, hacia Jerusalén. Y comienzan a caminar. Y de ahí entonces el Señor comienza con sus discípulos a caminar. Y les dice, párense y vámonos. Y comienzan a caminar. Era una noche, era tarde ya, noche. Pero vemos que la palabra de Dios nos habla de esta manera así. Si usted tiene su Biblia en la mano,
que espero que la tenga. Ábrala, por favor, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor así: yo soy la vid verdadera. Jesús comienza hablando, yo soy la vid verdadera. Una vez más, Jesús diciendo, yo soy. Así como Dios, ¿recuerda usted aquel Moisés cuando se le apareció en la zarza al Señor? Y que el Señor le dijo, vas a ir a hacer este trabajo. Y Moisés le dijo, ¿y quién voy a decir que me envió? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y una vez más, Jesús habla aquí y dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando Moisés iba, hermano, le dice el Señor, yo soy el que soy. Y Moisés tal vez se preguntó, oh, yo soy, pero ¿yo soy qué? Seguramente Moisés dijo, yo soy qué, ¿qué soy? Yo soy, solo yo soy el que soy. Pero Jesús, hermano, viene a llenar. Jesús viene, hermano, a llenar esa palabra tan profunda, hermano, la palabra yo soy. Jesús viene, hermano, a decir, yo soy la vid. Recuerde que Jesús dijo, yo soy la puerta. Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Jesús, hermano, viene a llenar lo que Dios dijo en ese momento. Yo soy ¿qué? Yo soy la puerta, yo soy, hermano, el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy, en este caso, dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y una vez más, esa palabra tan profunda, yo soy el que soy. ¿Quién soy? Soy lo que dice Jesús, la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que cuida. Mi Padre es el que va y está al pendiente de aquella viña, de aquel lugar en donde están aquellas viñas sembradas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué hermoso comienza el Señor hablándonos, hermano. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que cuida. Mi Padre es el que hace el trabajo ahí en este lugar de la viña o en la viña. Y el Señor les hablaba de la vid, hermano, porque cuando iban caminando Jesús y sus discípulos, cuando iban caminando a Jerusalén, se encuentran con ese templo, hermano, tan grande, un templo grandísimo. Y en esas puertas, amén, esos portales grandes, unos pórticos grandísimos en ese templo. Ahí, hermano, se encontraban grabadas unas viñedos, unas uvas, unos racimos de uvas, amén, que representa aquella vid, que representa aquellas ramas, hermano, de la vid verdadera. Y esto, hermano, representa al pueblo de Israel. Usted recuerde, hermano, que el Señor nos habla, hermano, en Isaías capítulo 3, habla de esa vid, ese viñedo, ese lugar, hermano, y representa el pueblo de Israel. Y cuando el Señor camina con sus discípulos, hermano, en ese momento había una luna muy llena, como cuando usted sale, ha visto que usted ha salido en momentos cuando la luna está llena, casi parece que hay luz, se ve muy claro. Y al pasar por ese lugar, hermano, el día de la Pascua, la luna estaba llena. Y al estar llena, aquel reflejo de aquellos portales, hermano, y donde estaban grabadas en oro
estas ramas, estas viñas ahí, estas uvas, hermano, grabadas, Jesús seguramente vio aquel reflejo de aquellas uvas, de aquellos grabados que había en ese lugar. Y seguramente al lado, hermano, se dice que había viñedos plantados al lugar a un lado del templo. Y Jesús tuvo esa motivación en su corazón de hablarles de la viña, de la vid. Les dice el Señor, yo soy la vid. Y se motiva el Señor y les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que cuida, mi Padre es el que hace el trabajo en esa viña. Así que el Señor continúa diciéndole a sus discípulos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor, hermano, está hablando aquí algo muy, pero muy hermoso, que muchas veces se complica, muchas veces se entiende en un contexto diferente. Y se batalla creyendo, hermano, que si no llevo fruto, entonces el Señor va a cortarme y me va a quitar. Y que el Señor, hermano, va a venir y que todo pámpano que lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Que el Señor está listo entonces para ir y cortarnos y darnos, hermano, ciertas pruebas y circunstancias difíciles para poder nosotros dar fruto en nuestra vida. Y no es así, hermanos. Tenemos que entender cómo el Señor nos quiere hablar aquí. El Señor no habla, hermano, de quitar. No habla como muchos pensaban. Entonces, si no llevo fruto, pues ya el Señor entonces me va a quitar, me va a cortar y me va a echar para afuera. De ninguna manera, hermano. Tenemos que entender, hermano, muy bien lo que el Señor nos habla. El Señor está hablando, hermano, cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esa parte, hermano, es la que a veces se piensa equivocadamente. Lo que Dios está hablando, hermano, en esta palabra, lo quitará. Esta es la palabra, hermano, en griego, ero, que significa, hermano, levantar, alzar o empujar. ¿Sí? El Señor usó muchísimas ocasiones hermano, esta frase, esta palabra de ero en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Cuando Él levantó sus ojos, dice levantó sus ojos, esa levantó quiere decir, hermano, lo mismo, esta palabra de ero en griego, que significa levantar, alzar o empujar. Pero aquí, hermano, lo que el Señor está hablando y nos dice, y queremos que entienda, cada uno entender, hermano, lo que Dios nos habla, para no equivocarnos y pensar que porque no doy fruto, entonces estoy ya echado afuera y ya no tengo yo ninguna participación con el Señor. Porque dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Pero hermano, eso significa entonces que aquí se aplica esta palabra ero, y entonces el Señor nos quiere decir, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantaré. Lo levantaré. Entonces, dice el Señor que mi Padre es el labrador. Entonces, Él es el que hace el trabajo en nosotros de levantarnos, hermano. Y nosotros podemos entender, porque la palabra dice lo quitará, que entonces vamos a ser quitados. Y toda la vida vamos a pensar, entonces no puedo llevar fruto, entonces el Señor me va a quitar, y no he echado fruto, entonces el Señor me va a quitar. Y vivimos pensando que el Señor nos va a cortar, nos va a quitar si no echamos fruto. Pero el Señor está diciendo que todo aquel que no echa fruto, el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar. Y Dios nos va a levantar, hermano. También nos dice, lo limpiará, dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
El Señor habla de esta manera, hermano, porque en el tiempo antiguo, en el antiguo vivir, no era como hoy. Hoy usted sabe que en las viñas ponen unos alambres y ahí ponen las guías, las ramas, y entonces empiezan a crecer y a sujetarse de aquellos alambres que ponen a través de estas viñas. En ese tiempo no era así, hermano. En ese tiempo solamente ponían un palo, una estaca en medio para que la viña se fuera derecha, y después, hermano, cuando se llenaba de fruto aquellas ramas, entonces caían al suelo, hermano. Caían al suelo y se ensuciaban, ¿sí? Aquellas ramas no tenían mucha de dónde sujetarse, y cuando caían al suelo se enterregaban, se llenaban, hermano, de tierra, y entonces venía, hermano, el que limpiaba, aquel que atendía aquellas viñas, venía y lo levantaba con cuidado. El fruto, lo levantaba con sus manos con cuidado y lo comenzaba a limpiar. Aquel fruto, hermano, lo limpiaba y lo dejaba limpio, y lo ponía en una manera, en un lugar en donde estuviera más fuera de aquel lodo, de aquella tierra que había en ese lugar de la viña. Lo hacía a un lado con cuidado, con amor lo cuidaba. Por eso Jesús les dice: yo soy, amén, comienza diciendo, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que Dios, nuestro Padre, Él es, hermano, que cuando nosotros no llevamos fruto y están nuestras ramas caídas, están, hermano, a veces sucias, a veces, hermano, con tierra, no están muy, hermano, limpias, viene Dios, su Padre, el labrador, el que cuida aquella viña, y nos levanta, hermano, porque ahí se aplica esta palabra de ero, que significa levantar, alzar o empujar. Así que la levanta el Señor, nos levanta y nos comienza a limpiar. Nos comienza a quitar aquella tierra, aquellas cosas que no edifican y que no nos sirven a nuestra vida o que nos perjudican en nuestra vida. Yo quiero que me entienda lo que Dios está hablando aquí. Dios está hablando que usted y yo en muchas ocasiones nos vamos a encontrar no dando fruto en nuestra vida. Nos vamos a encontrar nosotros, hermano, con nuestra rama caídas, ensuciadas, hermano, a veces de la desobediencia, a veces, hermano, por el pecado, a veces por la crítica, a veces por las contiendas, a veces, hermano, las actitudes de nuestro corazón nos hacen que nuestras ramas estén caídas en el suelo y se llenen de tierra y se ensucien. Pero el Señor lo que está hablando aquí: cuando tú no lleves fruto, va a venir mi Padre y te va a levantar y te va a sacudir y te va a limpiar una vez más y te va a enjuagar para que nuevamente tú estés ahí en donde puedes llevar fruto. Y aquel que lleva fruto, aquel que tiene fruto, hermano, ¿sí? Porque a veces el fruto, hermano, es pesado y los frutos también se cuelgan, y, hermano, las presiones y las cosas de la vida hacen que los frutos se cuelgue, hermano, y caiga a lugares en donde se ensucia. Y vendrá el Padre y dice la palabra del Señor que Él lo limpiará. Él lo limpiará, hermano. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Porque, hermano, ahí en donde está caído, no puede llevar fruto. Por eso el Señor continúa hablando y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor les está diciendo a sus discípulos, y el Señor le dice a usted también: ya ustedes están lavados por la palabra. ¿Cómo es entonces, hermano, que el Señor nos va a nosotros a ayudar a llevar buen fruto? Por medio de su santa palabra. Cuando usted y yo estamos ahí, hermano, metidos en la palabra, buscando del Señor, pegados a Él, hermano, entonces nosotros vamos a llevar buen fruto en nuestra vida. El Señor, hermano, habla específicamente a nuestra vida
que ya nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Porque cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, hermano, entonces nosotros comenzamos a tener más frutos en nuestra vida. Porque Dios nos está limpiando. Porque Dios nos está quitando aquellas cosas, aquellas, hermano, actitudes de nuestro corazón que no nos permiten llevar más fruto en nuestra vida. El Señor continúa hablando y dice el 4, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. El Señor habla, hermano, y dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Y lo que a veces nosotros tenemos que cuidar, hermano, es que Él permanece, nosotros permanecemos en Él. Pero tenemos que, hermano, pensar si Él permanece en nosotros. ¿Sí? Nosotros vamos a la iglesia, nosotros predicamos, nosotros enseñamos, nosotros, hermano, estamos constantes con las actividades en la iglesia. Pero, hermano, Dios, Jesús, está en nosotros. Hagamos esa pregunta a nuestro corazón. ¿Dios está en nosotros? Porque dice la palabra, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Hermanos, si usted y yo no permanecemos en Él, ¿sí? Si Él no permanece en nosotros también, porque aquí, hermano, es un trabajo de dos. Es la voluntad de Dios en nosotros y la voluntad nuestra también, permitiendo que Dios esté en nosotros, enseñándonos, limpiándonos y haciendo en nosotros, hermano, sus maravillas para que llevemos fruto en nuestra vida. Dice el Señor, hermano, que la rama no puede llevar fruto por sí sola. Usted ve los árboles, hermano, y los ve echando flores ya en esa etapa, cuando echan la flor un poquito antes de echar su fruto. Y si usted o yo, hermano, vamos a un árbol, quiero ponerle esto en su corazón para pensar, hermano, lo que Jesús está hablando aquí a su vida y a mi vida. El Señor, hermano, nos dice, si usted y yo, hermano, vamos y hay un árbol que está floreciendo, un árbol de manzanas, y usted y yo, hermano, o yo, arrancamos una rama y después nos la llevamos, hermano, adentro de nuestra casa y la ponemos en la mesa con mucha flor ya para dar su fruto, casi ya para dar su fruto. Y nosotros pensamos que si esa rama, hermano, la ponemos ahí, vamos a tener manzanas que van a brotar de aquella rama, unas manzanas jugosas, hermano. Déjeme decirle que esa rama no va a dar fruto. Esa rama se va a morir. Esa rama se va a secar. Porque nosotros la cortamos de aquel lugar en donde tiene vida, de aquel tronco en donde tiene que estar ahí, hermano, esta rama para poder dar su fruto de manzanas. Jesús está diciendo, si ustedes no permanecen en mí, si el pámpano no está en el árbol, si ustedes no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Entonces, ¿cómo llevo yo fruto, hermano? Permaneciendo en el Señor. ¿Cómo? Permaneciendo, hermano, en oración, en ayuno, hermano, en algún estudio bíblico, leyendo, escudriñando sus escrituras. Hermano, hay maneras por las cuales nosotros podemos estar pegados, hermano, permanecer en Jesús para poder llevar buen fruto. De otra manera, hermano, no llevamos nosotros buen fruto o no llevamos fruto. Y Dios quiere que usted y yo, hermano, llevemos fruto. Si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto.
hermano. Yo no sé si usted, hermano, ha visto alguna rama mm, que se esfuerce por llevar fruto, que siendo un árbol de manzana y una rama que está pegada al tronco del árbol, en donde recibe la vida, donde recibe aquel alimento para poder dar su fruto, hermano. Usted y yo nunca hemos visto una rama que se esté esforzando y que tenga que hacer tanto esfuerzo para salir una manzana y decir, ay, manzana, no sales y quiero hacer el esfuerzo de que salgas, y la rama se está esforzando y les tira para un lado y les tira para otro para que salga la manzana. No, hermano, no sucede así. La manzana, hermano, sucede que cuando da el fruto, hermano, la rama simplemente se está pegada al tronco. A ver si logro que usted me entienda lo que le hablo. Dios quiere que usted y yo, para llevar fruto, estemos pegados a Jesús. Esas ramas, hermano, están ahí todo el día. Esas ramas que echan el fruto del manzana, hermano, de ese tronco que estamos hablando, de ese árbol de manzanas. Lo único que hacen las ramas, hermano, es permanecer ahí pegadas al tronco. No se tienen que esforzar para dar fruto, hermano. Si lo único que tienen es que estar ahí todo el día, toda la semana, todo el año, hasta que dé, hermano, su fruto. Y muchas veces nosotros nos encontramos queriendo esforzarnos nosotros por dar frutos. Y estamos queriendo dar fruto y hermano, es el fruto de nuestra actitud, el enojo, dejar de enojarnos, dejar, hermano, de a veces tener malas actitudes, dejar de hacer ciertas cosas que perjudican nuestra vida, hermano. Y estamos nosotros esforzándonos por dar ese fruto para dejar ciertas cosas. Pero, hermano, lo único que usted y yo tenemos que hacer es permanecer ahí en Jesús. Estar ahí, hermano, pegados. Dice, fuera de mí nada podéis hacer, pero pegados a mí ustedes van a llevar mucho fruto. ¿Cuál fruto? Hermano, cuando usted y yo comencemos a dar fruto, nuestra actitud se va a ir yendo. Si usted y yo permanecemos ahí en Jesús, a través de su palabra, a través de la oración, a través, hermano, de la devoción, y estar con Él, constantes con el Señor, pegados con Jesús, hermano, al tiempo, sin tener que esforzarnos tanto, solamente permanecer en su palabra. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Cuando usted y yo leemos, escudriñamos en una oración, Dios nos habla y esas actitudes van quitándose. Enojo, la ira, chismes, contiendas, alegatas, todo, hermano, las cosas que estorban en nuestra vida, ¿sí? Aquellas cosas que nos hacen estar con las ramas sucios en el lodo. El Señor nos levanta y nos limpia y solamente nos dice, permanezcan en mí. Y cuando ustedes permanezcan en mí, van a llevar mucho fruto. Al tiempo, usted ya no se enoja. Al tiempo, usted deja de hacer, de chismear o cuáles son las cosas. Yo no sé, yo estoy aquí solamente diciendo cosas, pero amado, usted sabe cuáles son las cosas que nos hacen a veces, a usted y a mí, estar así en esa condición. Y Dios quiere levantar. Y Dios quiere que permanezcamos en Jesús. Y al escudriñar sus escrituras, porque si ustedes ya están lavados con la palabra, así que la palabra de Dios nos va a ir diciendo cómo nosotros debemos vivir. Y hermano, si permanecemos en Jesús, al tiempo nuestras actitudes cambian. A veces no sabemos cómo dar amor. A veces, hermanos, tenemos diferentes genios en nuestra vida. Y Dios, hermano, esta palabra es hermosa. Entendemos que cuando permanecemos en Jesús, estos frutos van a ir dándose en nuestra vida.
y vamos a llevar mucho fruto. Jesús dice en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. El Señor, hermano, nuevamente, tal vez usted me dirá, pero nuevamente entonces el Señor está hablando aquí que lo van a recoger si no lleva fruto y lo van a echar, dice, y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Hermano, tenemos que entender esto. Quiero terminar con esta palabra que nos habla el Señor. Nuestros frutos que comiencen a darse después, hermano, de que nosotros somos levantados las ramas y limpiados y comenzamos a dar frutos y hay cambios en nuestras vidas y comenzamos entonces nosotros ahora a hacer cosas, hermano, diferentes a las que hacíamos antes. Sabemos cómo dar amor. Ahora nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo. Porque dice la palabra del Señor, hermano, en Gálatas 5 nos dice el Señor, dice que el fruto es el amor. Amén. Entonces cuando nosotros permanecemos en Jesús, comenzamos a dar fruto, hermano, fruto de amor. Y comenzamos nosotros a actuar de manera diferente. Y todas esas cosas, esos cambios, esos frutos que damos en nuestra vida, vamos nosotros haciendo obras buenas, guiadas por el Señor, motivadas por el Señor. Dice el Señor en Eclesiastés, remember, usted se acuerda que dice en Eclesiastés, dice que todo lo que hagáis de palabra o de obra lo hagas para Él. Todos los frutos, hermano, son para el Señor. Y los frutos que nosotros llevamos, los frutos que usted lleve, hermano, y usted ponga en práctica esos frutos, porque muchos se van, hermano, a beneficiar de los frutos que usted y yo, hermano, comencemos a permitirle a Dios que ponga en nosotros. Y se van a dar por permanecer en la vid. Nosotros los pámpanos, Jesús es la vid. Y nosotros permaneciendo en Él, llevamos el fruto. Esos frutos, hermano, el Señor nos habla en su palabra, que esos frutos, hermano, van a ser probados, ¿sí?, por fuego. Y de esos frutos habla el Señor aquí. Por eso nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el 6 dice, el que en mí no permaneciere, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Hermano, todas las obras que hacemos van a ser probadas por fuego. Por eso Pablo habló de que la fundación o el fundamento es Jesús, es la piedra angular, es el fundamento sólido, pero que está de nosotros, ¿qué es lo que vamos a edificar después? O sea, ¿qué frutos vamos a dar después? Y lo que edifiquemos nosotros sobre ese fundamento, hermano, entonces es lo que va a ser probado por fuego. No es que nosotros vamos a ser probados para condenación y que si no dimos frutos vamos a ser condenados. No, habla de estos frutos que damos nosotros, de estas acciones de nuestro corazón, de estas cosas que hacemos ya cuando somos levantados, cuando somos, hermano, apodados y que empezamos a dar frutos.
y que ya somos diferentes, ya no tenemos la misma actitud y ahora hacemos cosas mejores y ayudamos a nuestro prójimo y alabamos a Dios. Todo esto son frutos, la alabanza a Dios, una alabanza sincera y verdadera. Hay muchas maneras de cómo los frutos, hermano, comienzan a fluir y a darse en nuestra vida. Y entonces es cuando todas estas cosas, hermano, serán probadas. ¿Sí? Y el que edificó hojarasca, Pablo habla, y el que edificó con heno, hermano, va a ser con el fuego, va a arder muy pronto y se va a desvanecer. Pero el que edificó con oro, con piedras, con plata, el que edificó bien, hermano, se va a notar. Por eso dice que vamos a ser, hermano, echados al fuego y va a arder. Habla de estas, hermano, frutos que hagamos aquí. Los cambios que haya en nuestra vida van a ser probados. ¿Cómo los hicimos? ¿Qué motivos tuvimos para hacerlos? Y cuando entonces nosotros estemos ahí en la presencia de Dios, esto es, hermano, para tener nosotros galardones o premios conforme a lo que nosotros hemos edificado o los frutos que hemos dado aquí. Por eso dice, por sus frutos les conoceréis. Porque si alguien es enojón y cuando permanece en Jesús y dentro de poco da fruto y ya no es enojón, da un fruto diferente. Ahora entonces la gente puede ver y puede notar este hermano que se enojaba tanto, ahora es un hermano tan dulce. ¿Sí? Son los frutos, por los frutos los conoceréis. Así que, hermano, Dios está hablándonos a nosotros de permanecer en Él constantemente. No permanecer un tiempo y después que esa rama se caiga o se corte de esa vid que es Jesús. Porque entonces cuando nosotros caemos, cuando nosotros nos separamos, cuando nosotros no escudriñamos la Escritura, cuando no hacemos nada, hermano, para estar en comunión con nuestro Dios, entonces no podemos llevar buen fruto. Y es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos buenos frutos y que llevemos frutos en abundancia. Dice entonces el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto es con lo que quiero concluir, hermano. Cuando nosotros comenzamos a dar frutos después del proceso que espero hayamos podido entender de la manera como Dios nos habla, estos cambios, hermano, nos van a tener diferentes actitudes con nuestro prójimo. Y es lo que Dios quiere. Ver en nosotros acciones que nosotros, hermano, demos nuestra vida por nuestro prójimo. Porque no hay mayor amor, dice el Señor en su palabra aquí. No hay mayor amor que uno que da su vida, que pone su vida por los demás o por su prójimo. Y eso, hermano, se manifiesta en nosotros solo cuando permanecemos constantemente en Jesús. Jesús es la vid. Usted y yo somos los pámpanos. Somos esas ramas que si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Y ese fruto, hermano, es para honrar a nuestro Padre. Para honrar a nuestro Padre. Porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios, hermano. Que nosotros llevemos fruto. Jesús había lavado los pies en un capítulo anterior. Les había enseñado a sus discípulos
cómo es como se tendrían que amar. Y si así como yo os he amado y les he mostrado a lavar sus pies, yo me he humillado para lavarle los pies. Así ustedes lávense los pies unos a otros. Así ustedes ayúdense, anímense. Y es lo que Dios quiere ver en nosotros. Gente esforzada, que se anime y que anime a los demás. Que vayamos, hermano, a lavar los pies del hermano. Con hechos como Jesús, hermano, se ciñó. Puso aquel lebrillo ahí con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Usted recuerda esa acción tan hermosa. Cuando Pedro le dice, no, Señor, yo no puedo ser o dejar que tú me laves los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no puedes participar en mi reino. Entonces Pedro cambió de opinión rápido y dijo, no solo los pies, pero Señor, lávame todo. No, no necesitas lavarte todo, Pedro. Ustedes ya están lavados. Usted, hermano que me ve, hermana que me ve, usted ya está lavada con la sangre de Jesús. Pero a veces el despegarnos de Jesús nos hace que nuevamente entremos en esas condiciones, hermano, hermana, en esas condiciones en las cuales es necesario reconocer que necesitamos que aquel Dios que dice mi Padre es el labrador, venga y levante nuestras ramas, nos limpie, nos perdone, nos ayude y comencemos a dar frutos. Para que así, hermano, Dios pueda ver en nosotros un esfuerzo no humano, pero venir a Él para que Él sea quien nos da la fuerza, hermano, para permanecer pegados a Él. No se despegue, hermano, de esa vida. En este tiempo tan difícil, en este tiempo tan, pero tan inciertos, que no sabemos, hermano, qué pasará más adelante. Pero, hermano, en este momento, sujetémonos al Señor. Como siempre, si usted lo ha hecho y usted está bien ahí sujeto de esa viña, no se suelte. Pero, hermano, hermana, alguien que me está oyendo, si usted se ha soltado del Señor y su rama ha caído, Dios está hoy para ayudarle. Dios le habla a usted y le dice, hoy he venido para nuevamente levantarte, sacudirte esa tierra y comiences a llevar buen fruto. Yo lo invito en esta hora, que usted y yo reconozcamos delante de Dios si nuestras ramas llevan fruto o nuestras ramas no están llevando fruto. Pero hermano, Dios no nos corta y nos echa. Dios nos levanta, nos limpia y nos ayuda a continuar. Así que en esta hora, antes de orar, quiero invitar, si alguien nos está viendo y desea recibir a Cristo como su Salvador, para que también sus ramas, para que también los pecados, las acciones del corazón sean sacudidas, limpiadas por Dios en esta hora. Dios le ofrece, Dios le invita a que usted abra su corazón y reciba la hermosa salvación que Él le da a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Yo lo invito, si usted desea, levante sus manos y haga esta oración conmigo y repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo recibo su salvación, recibo su perdón, recibo su guianza. Padre, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que he pecado contra usted y contra mi prójimo. Pero le pido que en esta hora perdone mis pecados. Reconozco que usted es el Hijo de Dios y que usted es el único que perdona mis pecados. Lo recibo en mi corazón y le pido que de hoy en adelante usted me guíe y me limpie para llevar buenos frutos. Le doy gracias en esta hora por su salvación y gracias
porque me ha hablado hoy a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Que el Señor le bendiga y que nos, de una manera, nos contacte para poder saber si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Y vamos a hacer entonces una oración para finalizar y despedirnos. Y espero en Dios que nos volvamos a ver la próxima semana. Y recuerde usted que debemos permanecer en la vid verdadera que es Jesús. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias porque nos ayuda, Señor, a entender que fuera de usted no podemos llevar frutos, pero que cuando estamos en usted, Padre, a través de la palabra, a través, Señor, de la oración, a través, Señor, de nuestra devoción y estar, Señor, pegados a usted, llevaremos mucho fruto, Padre. Y ese fruto será para bendición de otros, pero sobre todo para honrar al Padre, porque para eso nosotros fuimos creados, para alabanza de su nombre. Y que a través de nuestros frutos también, Señor, le demos una alabanza y usted reciba la alabanza ahí en su presencia. Padre, le damos gracias, le pedimos que Dios mediante nos continúe ayudando, Padre, para seguir, Señor, confiando, animados, con fe, esperando lo que usted, Señor Jesús, tiene para nosotros más adelante. Gracias por sus bendiciones este día. Le amamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.